acompañando desde el inicio de este coloquio, que plantea pues, preguntas muy interesantes. El día de hoy vamos a analizar el tema de la reelección, que es uno de los aspectos sustanciales, diría yo, de esta última reforma político-electoral, que abrió la posibilidad de la reelección consecutiva de diputados federales, locales, senadores y figuras de los ayuntamientos, como presidentes municipales, presidentes municipales, regidores y síndicos. Sin duda, con esta reforma se rompe con una tradición histórica de poco más de 80 años, ¿no?, encarnada en el emblema de sufragio efectivo, no reelección. Y sin duda será interesante identificar las implicaciones que tendrá esta reforma, no obstante que entrará en vigor para los diputados y senadores electos en 2018. Existe una amplia literatura sobre las implicaciones de esta figura. Lo que nos dicen diversas investigaciones realizadas en diversos países alrededor del mundo es la relación de la reelección con aspectos como la profesionalización legislativa, una mayor vinculación entre la ciudadanía y sus representantes y también incluso una mejor planeación y continuidad de programas y acciones a nivel local, a nivel municipal, que podrían apostar a un fortalecimiento de las democracias locales. Sin embargo, no obstante esta literatura tan extensa sobre el tema, también es cierto que una parte importante de la opinión pública en México, en los mejor de los casos, sigue siendo escéptica respecto a esta figura, cuando en los hechos vemos los líderes de partidos reelegirse 1, 2, 3 veces en los cargos legislativos. En fin, la puesta en marcha de la reelección consecutiva implicará retos diversos. También existen aspectos que deberán cuidarse, principalmente aquellos relacionados con las campañas y la manera en que se regulará este periodo para los funcionarios que pretendan reelegirse. La reforma, hay que decirlo, no fue del todo clara en diversos aspectos, como la separación del cargo por parte de los funcionarios para el periodo de precampañas y campañas. Asimismo, nos quedan diversas interrogantes por atender, por ejemplo, cómo se definirán los tiempos de campañas para los funcionarios que se pretendan reelegir, cómo hacer posible que estas reglas del juego sean parejas para todos los contendientes cuando algunos ya están desempeñando el cargo por el cual estarán compitiendo. Así pues, esta figura nos trae consigo retos importantes para que no se convierta en un incentivo perverso, para que en el cálculo de estos funcionarios que quieran reelegirse aprovechen su cargo para aventajar la elección. En esta mesa se abordarán 3 aspectos relacionados con reelección: los aspectos anticipados de campaña, las renuncias y la propaganda electoral. Es por ello que me complace moderar esta mesa, donde me acompañan especialistas sobre la materia y que nos estarán apoyando para analizar estos aspectos que he mencionado. Sin más preámbulo, los ponentes tendrán alrededor de 20 minutos, por lo que les pido lo tomen en cuenta para sus intervenciones y comenzaré con el doctor Rodrigo Salazar, quien es profesor e investigador adjunto de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, México. Por favor, doctor. Gracias, muy buenos días, gracias a todos
por venir aquí tan tempranito, ¿verdad? Es un tema sin duda. Bueno, la legislación es tal que nos da bastante tiempo para discutir sus posibles efectos, ¿verdad? Porque empieza en 2018, entran los primeros diputados federales que podemos reelegir en 2021. Entonces hay bastante tiempo para reflexionar qué pasará con esto. Bueno, la situación que yo les quería platicar sobre este tema es que la legislación mexicana, la legislación electoral, tiene un par de normas que son las que regulan los actos anticipados de campaña y las campañas negativas, que fueron pensadas un poco para civilizar la competencia, ¿verdad? Para que se pusiera, uno, para que fuera pareja, dos, para que se enfocara en las propuestas y no en la desacreditación del rival. Bueno, ok, la cosa es, vamos a ver cómo estas reglas se enfrentan o se espera que se comporten, dada la reelección consecutiva. Nada más les recuerdo o les doy el dato, hasta 2018, los únicos países sin posibilidad de reelección consecutiva para legisladores nacionales eran México, Costa Rica y Filipinas. Es una anomalía en las democracias esta imposibilidad de reelección inmediata. Bueno, ahora dejamos a Filipinas y a Costa Rica en el terreno anómalo y nos sumamos a eso. ¿Por qué la reelección? ¿Por qué la reelección? ¿Por qué es algo que tendríamos que apoyar o qué tendríamos que esperar de esta gente de la que pensamos tan mal, ¿verdad? Los políticos, y que ahora les estamos dando el premio de reelegirse. Bueno, en realidad la reelección no es para que los políticos sean premiados, es para que nosotros los podamos castigar si no gobiernan como nosotros quisiéramos, ¿verdad? La reelección vincula el desempeño de los políticos, ahora bueno, pensemos de los legisladores ahora, vincula el desempeño de los políticos hacia los deseos del electorado. Bajo esta idea, ¿verdad? Se asume aquí que los electores observarán el desempeño pasado de sus legisladores y en función de eso emitirán un voto que sea, se espera, pues juzgando si ese desempeño es o no el adecuado, ¿verdad? Dicho esto, de nuestro voto ahora depende no la permanencia de un partido, pues que es un colectivo muy grande de muchos intereses, sino de una persona, ¿verdad? Y entonces es por eso que quien esté sujeto a reelección en un marco competitivo, ¿verdad?, esa persona, anticipando el posible castigo, ¿verdad?, que recibirá de sus electores, intentará gobernar de forma tal que sus electores lo aprueben en el momento de la siguiente elección, ¿verdad? Esa es la idea de por qué tener reelección, ¿verdad? Se supone que así funcionaría el comportamiento de toda esta gente. Ahora, ¿qué podría salir mal? Ese es el punto. ¿Qué podría salir mal en este modelo que vincula el desempeño a los deseos o las necesidades o lo que quieran los electores? Puede salir mal un par de cosas. Una es, perdón, no veo aquí bien, ya me perdí. Uno es, bueno, pues hay gente que no vota condicionando su voto al desempeño. Mucha gente, el identificado con un partido, ¿verdad? El que vea el partido con el que se identifica, pues un poco como un equipo de fútbol, ¿no? Decían por ahí que los aficionados del Atlante, sabemos que es el mejor equipo del mundo aunque no gane, ¿verdad? Esa es la idea. Bueno, pues así razona el identificado, siempre vota por el mismo partido, no se fija realmente en el desempeño, no se fija si esta persona está calificada o no, va con todo por el mismo partido. Entonces, así no, ¿verdad? Si yo soy del Atlante y mis seguidores piensan así, pues qué necesidad tengo de esforzarme y ganar, ¿verdad? Si voy a seguir siendo bien evaluado. Entonces esto daña, ¿verdad?, la relación, la vinculación entre reelección y desempeño. Siguiente, puede haber voto condicionado, ¿verdad? Pero hay gente que está en necesidades muy
pues muy apremiantes, ¿verdad? Y entonces van a intercambiar su voto por bienes que los sacan de esas necesidades inmediatas. Y estoy pensando en el clientelismo, ¿verdad? En las despensas, en las playeras, etcétera, etcétera. Pues es gente, no es, bueno, a veces se habla muy mal, ha habido esta mala costumbre de hacer un juicio moral sobre la gente que vende así su voto. Pues no lo vende muy barato, tiene necesidades muy apremiantes, ¿verdad? Ese es el asunto, ese es el asunto. Entonces, esto daña. Entonces, el elector sí se ve beneficiado, ¿verdad? Pero por bienes particularistas, en oposición a bienes públicos, ¿verdad? Que se espera de ellos que tengan un efecto más amplio, ¿no? Y más permanente, ¿ok? Y siguiente problema, lo que se llama asimetrías de información. Es decir, si yo soy diputado, solo yo sé exactamente qué estoy haciendo, ¿verdad? Y por qué lo hago y qué limitaciones enfrento, ¿ok? Si salen mal las cosas, yo siempre puedo decir, pues el contexto estaba muy difícil, yo hice lo mejor que pude por ustedes, ¿verdad? Digo por ustedes, pues, o sea, por mis electores, ¿no? Ese es el problema. Y bueno, y ahí está una cosa de credibilidad. Los electores, el electorado, ¿me creerá o no? ¿Verdad? Tiene que decidir si salieron mal las cosas porque yo soy un bribón o porque el contexto es, como digo, muy complicado, ¿verdad? Porque obvio, pues, si yo soy diputado, siempre voy a decir que lo único que quería en la vida era lo mejor para mi distrito, ¿no? Y pues, ¿qué voy a decir? Ni modo que diga que solo me intereso yo, ¿no? Estos tres problemas de mínimo, por lo menos no es una lista limitativa, pues son los más evidentes que podrían interrumpir o disminuir la vinculación del desempeño con la reelección, ¿verdad? Ahora me voy a centrar un poquito en los temas relativos a la información, ¿verdad? Y a lo que llamé asimetrías de información. Resulta, bueno, aquí ya se estaba mencionando pues, una amplia literatura sobre esto, pero una de las cuestiones sobre las que hay bastante investigación en la ciencia política, investigación de campo, además de respaldo teórico, es que el público mejor informado, los electores mejor informados, votan no más por un partido o por otro, ¿verdad? Pues eso sería como decir que hay un partido de la gente, pues, de los mejores ciudadanos. Una vez escuché a alguien hablar así. Bueno, no es así, pero votan de forma tal que son menos susceptibles al clientelismo, los ciudadanos mejor informados, y además vinculan más su voto al desempeño observado, ¿verdad? Y ahí sí, cuando tenemos esto, entonces la información que produce, pues produce que los políticos, como saben que si no gobiernan bien, van a ser expulsados del poder, tendría esta virtud, que los políticos se van a comportar como si les importara su electorado, aunque no les importe, ¿verdad? Y con eso, como caras vemos, corazones no sabemos, pues con que los malos se comporten como si fueran buenos, yo ya me doy por satisfecho, ¿verdad? Porque lo demás son palabritas. Entonces, les decía, los ciudadanos más informados producen esta cercanía del voto hacia el desempeño. Les digo, es un voto menos ideológico, ¿verdad? Y menos susceptible al clientelismo, ¿ok? Y más vinculado al desempeño observado, no al que nos dicen, ¿no? Entonces, vamos a ver qué ocurre. Ahora sí entro en materia, ¿verdad? Primero, les decía, pues, información de dónde, ¿verdad? Bueno, ustedes, pues, el público que está aquí es claramente un público que es distinto a la generalidad del electorado, ¿verdad? Pues hay un interés que los mueve a venir aquí muy temprano, es costoso transportarse, es costoso dejar otras actividades en las que uno normalmente se ocupa a esta hora. Pero bueno, ustedes por estar en el debate incurren en ese costo. Para mucha gente ese costo es o prohibitivo o no tienen el interés necesario para informarse, ¿verdad? Entonces el asunto es, si eso es lo normal, pues ¿quién le va a llevar la información a la gente? Dado que el voto informado es un voto que genera un mejor gobierno. Bueno,
a ver, y les decía, pues, adquirir información es incurrir en un costo, ¿verdad? Entonces, ¿quién va a incurrir en ese costo? Pues quien espera un beneficio de eso, ¿verdad? Les digo, el modelo de la reelección, les repito, no es asumiendo que vamos a tener los políticos ángeles de su corazón, ¿verdad? De corazón angelical. Insisto, es más bien un modelo que funciona asumiendo que muchos políticos solo ven por ellos, ¿verdad? Y lo que queremos hacer es que ellos vean en su propio interés ver por sus electores. Esa es la idea. Entonces, ¿quién va a incurrir en estos costos de información? Pues están dos partes, lo que yo llamo el modelo de la parte más interesado, del más interesado, ¿ok? ¿Quién es el más interesado en informarnos de las acciones que llevó a cabo un diputado, una diputada durante su gestión? Pues si se va a reelegir, ese diputado y esa diputada, ¿verdad? Es la persona más interesada en reunir la información para decirnos, bueno, yo hice esto, yo hice lo otro, juzguen ustedes, hice esto por ustedes, hice lo otro por ustedes, ¿verdad? Es la persona más interesada en incurrir en ese costo, ¿ok? Ahora, por supuesto, aquí está la simetría de información, ¿verdad? Pues tú dices que hiciste esto o que lo que no hiciste, no lo hiciste porque no podías, ¿verdad? Eso dices, ¿no? Entonces, si nos quedamos solo con esa información, es parcial, ¿verdad? Necesitamos una instancia que incurra en el costo de adquirir información sobre las cosas que no hizo, esa es una, y de las cosas que está haciendo sin decirnos, es la otra, ¿verdad? Y esa información es más costosa aún, porque hay que estar monitoreando el comportamiento de esa persona, hay que estar viéndola, pues casi un Big Brother se necesita, ¿no? Para estar viendo pues, si hizo chanchullo, qué sé yo, esas cosas. Entonces, es más costosa aún esa información. Una vez más, ¿quién es la parte más interesada en incurrir en esa información tan costosa? La oposición, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en cuanto evidencie al diputado o a la diputada en funciones, pues ¿quién se beneficia de eso? El competidor, ¿verdad? O la competidora, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un modelo, el modelo de la parte más interesada es que dos personas se dedican a transmitir información a la ciudadanía. ¿Para qué? Pues viendo por sus propios intereses, ¿verdad? El uno, la una para ganar y el otro, la otra para que pierda, ¿verdad? Ese es el punto. Entonces, pues ya verán ellos cómo financian o cómo pues costean esta tarea de reunir información, nos la presentan, votamos, ¿verdad? Esa es la idea. Entonces les digo, pues es un círculo virtuoso llevado a cabo por gente que no necesariamente es virtuosa, o sea, por seres humanos reales, ¿no? De carne y hueso. El problema, y aquí sí, la legislación vigente o partes de la legislación vigente no nos permiten, o bueno, ponen en duda si esta forma de actuar estará operando en la realidad. En particular, estos dos aspectos. Todos, si yo soy diputado, siempre que informe de mi gestión, de lo que estoy haciendo, de lo que hice, lo que no hice, puedo ser acusado todo el tiempo, porque eso es lo que cambia ahora, ¿verdad? Ahora, siempre que yo hable de mi gestión, puedo ser acusado de acto anticipado de campaña. Todo lo que haga, desde el día 1 en que asumí, puedo ser acusado de acto anticipado de campaña, ¿verdad? Ese es el problema. Entonces, a lo mejor sale, a lo mejor no, hay incertidumbre, ¿verdad?, sobre cómo se resolverá en tribunales eso. Pero entonces, ¿qué pasa? Siempre que yo quiero informar de mis acciones como legislador a mi distrito, antes no solo tengo que incurrir en costos de información, sino que tengo que estar dispuesto a litigar de mínimo, ¿verdad? Ese es el punto. Entonces ya no es costo de litigar, no es costo solo de información, sino costos de litigio, ¿verdad? Esa es una. La otra, las campañas negativas, supongo que sí, a ver, si yo puedo incurrir en ese costo, hago mi informe de gobierno y digo todas las cosas fabulosas que hice. Y una persona dice, bueno, pero este señor
No, realmente dice que hizo esto, pero no lo hizo. Es más, está en tratos muy dudosos con esta gente que le está financiando su reelección, ¿verdad? Como ha estado decidiendo el tribunal, pues podemos hablar de eso. Como ha estado difundiendo las cosas, fallando el tribunal, decir eso, como no lo puedo probar jurídicamente, es difamación, ¿verdad? Así ha estado fallando el Tribunal Electoral. Si no puedo probar casi jurídicamente que esta persona está en tratos dudosos con otra, pues bueno, así falló en los spots contra Peña Nieto, el spot rojo, qué sé yo, ¿verdad? Entonces es difamación, campaña negativa, va para atrás y multa, ¿verdad? Entonces le estamos quitando el incentivo a la persona más interesada en mantener a raya las mentiras, ¿verdad? Le estamos quitando el incentivo para reunir esa información y decirnos de cosas que son relevantes, ¿verdad? Si hay sospecha de que una persona está en tratos dudosos, yo lo quiero saber, ¿verdad? Ya si son tratos, si amerita un juicio, ¿verdad? Como para irse a la cárcel, pues que se vaya al Poder Judicial, ¿no? En este caso no se va a ir al Poder Judicial ni va a ir a la cárcel, solamente no va a ganar, ¿no? Ese es el asunto. Pues bueno, con estas leyes resulta que no, ni el modelo de la parte más interesada no funcionará, ¿verdad? No funcionará a menos que la parte más interesada también quiera litigar, ¿verdad? Y además les digo una cosa, litigar para presidente, que los partidos sienten que se juegan mucho, ¿verdad? Pero a nivel de distrito la gente no litiga, es un hecho, a menos que sean los peces gordos, ¿verdad? De los partidos. Entonces, dicho esto, ¿qué podría hacerse? Nada más, y cierro con esto. Uno, en vez de considerar todo lo que se haga antes del periodo de campaña, acto anticipado de campaña, ahí se tendría que cambiar la legislación, que es una muy similar, yo creo que el modelo colombiano funciona muy bien, un periodo antes, 4 meses, 5 meses antes de la elección, el funcionario que se reelige sin renunciar, no hace falta, sin renunciar, no puede participar en actos públicos, no puede anunciar obra, no puede, ¿qué más? Bueno, ahí ven todos ustedes, ¿verdad? Es decir, no puede vincular su función pública con beneficio electoral inmediato. Y se acabó, ya no existe el acto anticipado de campaña, ¿verdad? Y no existe el litigio constante durante 3 años que dura la legislatura. Las campañas negativas, yo en lo personal digo que se debería eliminar esa prohibición, ¿verdad? Yo no sé cómo es mejor la campaña positiva, que te permite mentir de lo lindo, a la campaña negativa que sí, si te pasas, incurres en la acusación dolosa, ¿verdad? Pero la acusación dolosa no es peor que la mentira que se da con las campañas de propuestas, ¿verdad? Entonces, pero bueno, es muy poco popular la campaña negativa, nadie la quiere. Entonces, lo que yo digo es, bueno, que se elimine, el tribunal debería eliminar como criterio la calumnia a los políticos en funciones. Les voy a decir por qué. A esos no les puedes probar nada judicialmente. Nunca hay políticos que se vayan a la cárcel. Lo único que puedes hacer es esparcir evidencia insuficiente de malas acciones. Entonces se acabó eso de la calumnia, nos protege a los ciudadanos, a nosotros sí que tenemos derecho a la privacidad y no escogimos vida pública. Gracias, perdón, me pasé un poquito. Gracias, doctor. Sí, le doy el uso de la voz al doctor Javier Aparicio, que es profesor investigador de la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Por favor, doctor. Es que no sé qué. Acá estoy bien, no debo estar para favor. Iba último, pero bueno, está todo bien ahí, ¿no? Está bien. Muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Perdón por llegar tarde. No fue culpa de las bicis.
Yo pensé que como hoy no era día de la bici o del sin coche, iba a llegar más rápido y fallé, como siempre que pronostico algo. Bueno, la verdad es que no puedo agradecer porque soy del comité organizador, ¿verdad? Bueno, gracias a los que me invitaron a este evento, que fueron mi colega y amiga María Marván y Flavia. Gracias por permitirme hablar en la mesa de reelección. Cuando diseñamos el programa, pues tuvimos ahí unas maratónicas sesiones para ver qué temas, qué invitados, y no sabíamos dónde ponernos nosotros. Y yo dije, yo quiero hablar de reelección. Entonces, bueno, voy a hablar rápidamente. Me avergüenzo, les pido una disculpa por no traer PowerPoint. Como voy a hablar de cuestiones entre normativas y teóricas, no tenía evidencia que traerle. Entonces, no hay grafiquitas, y si no hay grafiquitas, no necesito PowerPoint. Yo quiero retomar varios puntos de los que con mucha claridad expuso Rodrigo Salazar, a quien, por cierto, les recomiendo mucho que lean su tesis doctoral, porque tiene que ver con la reelección. Yo quiero, retomar varios de los puntos que dijo Rodrigo, pero me quiero ir un poco más hacia qué vamos a hacer o qué tenemos que hacer con nuestra legislación en un mundo con reelección, ¿no? Yo soy un, iba a decir fervoroso creyente, iba a sonar mal. Pero bueno, tiene su dosis de irracionalidad. Así hay gente que cree en las candidaturas independientes, hay gente que cree en la paridad. Bueno, yo creo en la reelección. Así. También creo en las otras cosas, pero esta le creo mucho. Yo creo que es porque es de ese fruto prohibido que hemos tenido en México por décadas, ¿no? Es que, ¿qué nos falta en México? ¿No? Hemos probado todo, con pluris, sin pluris, con más partidos, sin más partidos. El asunto de la reelección era esa pieza grande del diseño constitucional de una democracia que pues en México lo tuvimos un ratito nada más, nunca nadie lo evaluó, se enojó un líder revolucionario y nos lo quitaron, ¿no? Y ya no supimos bien qué pasó y se volvió esta leyenda de que la reelección era mala porque don Porfirio, pero de repente la reelección de un mismo partido, pues esa a lo mejor no era tan mala. Han pasado muchas cosas ahí. Pero bueno, está de vuelta la reelección. Yo la verdad no entendí bien cómo pasó. Digo, estuvo tan mal negociada la última reforma político-electoral, ¿no? O sea, reforma energética a cambio del INE. Y el INE, pues es esta cosa que nos tiene 4 días hablando sobre el diagnóstico de la reforma electoral. Pero en esas cosas se colaron tres cosas importantes: la reelección, la paridad, candidaturas independientes. Entonces estoy muy contento de que ya haya reelección, incluso a pesar, de que ya mero va a haber reelección, incluso a pesar de que le pusieron su parche. Yo creo que a la gente que estamos en academia siempre nos ponemos muy de malas de ¿por qué nunca legislan la reforma como nosotros queremos que esté la reforma? Es este reclamo, esta envidia de académico al legislador de ¿por qué no me dejas a mí legislar y yo lo haría mejor? Y claramente es una creencia falsa. Pues nuestra reelección pues llegó así, en medio de una mala negociación. Yo creo que fue una mala negociación la de la reforma política, y con un parche. Pero si lo vemos bien pinado, la historia de las reformas político-electorales del mundo es esto, son historias de parches. O sea, un primer parche fueron los primeros 100 pluris, luego los otros 100 pluris fue otro parche, luego nos inventamos el parche del tope del 8% de representación, la evolución de la paridad de género también ha sido una evolución de parches. Y bueno, pues este es pasito 1, quitar la prohibición a la reelección, y le ponemos un parche ahí por si el líder partidista tiene miedo de darle derecho al incumbent a reelegirse. Yo no tengo la menor idea de cómo se va a implementar esa segunda parte del artículo que quedó en la Constitución, y tampoco tengo muy claro qué va a hacer el Tribunal Electoral cuando el legislador que busca la reelección, su líder partidista, le diga no puedes porque fíjate que no me parece y no te saliste del partido a tiempo. O sea, esas cosas tienen que estar en la ley de algún modo. Mi expectativa de largo plazo
Digo, con que se tarde menos de 70 años ya va a ser rápido. Ojalá se tarde menos de 70 años en desaparecer ese parche, porque yo creo, para hablar de esta restricción constitucional, si puedes o no puedes, o sea, el asunto de buscar la reelección con el mismo partido que te propuso al principio, y si no, tienes que salirte del partido a la mitad, ¿no? O algo así, a la mitad de tu gestión. Entonces ya no se vale chapulineo de 6 meses, tiene que ser una cosa de año y medio. Bueno, no sé bien, yo creo que eso va a desaparecer, porque yo como veo ese juego dinámico, yo veo que en la medida que los legisladores ganen fuerza, pues a lo mejor los partidos políticos no se atreven a quitarles el derecho a buscar la reelección. Y cuando digo atreverse no es un asunto de, ay, me da miedo, no me da miedo, sino es una negociación, ¿no? De, mira, líder partidista, me está yendo bien, si yo busco la reelección, la curul sigue con el partido. Nomás no seas manchado y déjame hacer algo de lo que yo quiero y no solo votar por lo que tú quieres. Esa negociación, ¿no? En la que el líder partidista te da el acceso a la curul o a la boleta si tú le prometes lealtad y fidelidad y votar en bloque y todas esas cosas que le preocupan a los líderes partidistas. Yo veo ahí una negociación, ¿no? Yo te puedo garantizar, imagínense, no sé, Alfaro en Jalisco negociando con Movimiento Ciudadano, ¿no? Yo te puedo dar Guadalajara. ¿Le entras o no le entras? ¿Cuántos diputados federales me vas a dar? ¿Cuántos diputados locales me van a dar? Porque yo voy a ganar Guadalajara. Y entonces Movimiento Ciudadano le dice, pues órale, basta, y te doy las candidaturas. O sea, hemos visto casos de políticos que pueden negociar con las cúpulas partidistas, que en el imaginario narrativo, anecdótico, es súper poderoso. Entonces yo creo que eso eventualmente a lo mejor no se aplica. La otra posibilidad es que el tribunal, así como se pone muy garantista y muy pro persona con los payasos que les faltan firmas para una candidatura, o candidatos perdedores por aquí o por allá, o candidatos que no viven donde tenían que vivir y demás, pues si te pones un poquito garantista con el incumbent, ya estás, ¿no? Son un poquito de pro persona, un poquito de garantismo con los alcaldes, diputados locales o diputados federales que busquen la reelección, y podrían derrotar a su liderazgo partidista, creo. Pero a lo mejor aquí hay wishful thinking. Todo esto hay que legislarlo. Yo por eso tengo mucha como urgencia. Cuando estábamos discutiendo los temas de la mesa, yo dije, es que tuvimos un debate sobre si urge o no urge una reforma electoral. Y bueno, pues uno que estudia esto dice, claro que urge, porque nunca lo hacen bien, entonces hay que hacer otra. Y ojalá que la hagan mejor, ¿no? Y estamos en ese ciclo, ¿no? Lo dijeron ayer, es que en México tienen reformitis o cofipitis o algo así, regulitis. Pues sí tenemos. Yo diría que el principal culpable son los partidos políticos, porque ellos, al no estar satisfechos con el más reciente resultado electoral, se les ocurre que hay que cambiar las reglas para que les vaya mejor. Y los que estamos afuera de la trinchera, pues hacemos berrinches, pero otra vez lo van a hacer mal, ¿no? Las reformas de gran calado no existen y demás, son puros parches. Bueno, entonces está el asunto de la Constitución. Ahora, hay otros temas, me van a pasar una tarjetita cuando me pase, ¿verdad? Entonces, bueno, tema 1, la restricción constitucional. El tema 2 es todo lo demás. Dentro de todo lo que no me gusta la última reforma electoral, hay una combinación, una alineación de planetas que sí me gusta, que es nuestro sistema electoral, el que nos hemos dado los mexicanos desde 1990 y no sé cuándo, del COFIPE para acá. Pues es un sistema electoral diseñado por partidos para partidos, ¿no? Para partidocracia, para cúpula partidista. Es un sistema electoral que le funciona muy bien a 3 o 4 partidos grandes, ¿no? Súper bien, o sea, financiamiento, spots gratis, restricciones a las campañas negativas, fiscalización blandengue, todo eso, ¿no? Barreras a la entrada para nuevos partidos, barreras a la entrada para candidatos independientes. Es un sistema hecho por partidos para partidos, y no para muchos partidos. Es hecho por pocos partidos para el beneficio de pocos de esos mismos, ¿no? Y de nuevo, quizá los sistemas electorales del mundo son eso. Pero aquí se nos están alineando algunos planetas que pueden romper ese equilibrio. Porque vean, la combinación, voy a mezclar un poquito de temas, pero
entre el asunto de la candidatura independiente, entre el asunto de la reelección, entre el asunto de la paridad, esas cosas le están dando un poder de negociación a actores distintos a la cúpula partidista, ¿no? O sea, el candidato independiente, pues ya, o sea, ya puedes llegar a la boleta sin el apoyo estricto de un partido. Si vemos el asunto de la paridad, igual, bueno, si eres mujer, pues a lo mejor puedes conseguir un espacio que antes no lo tenías, ¿no? O sea, como que la cuota o la paridad le ayuda a un grupo político que no necesariamente son los típicos aliados o compadres del líder partidista. Y bueno, la reelección, igual, la reelección, cuando llegue al Congreso Federal, lo que le va a dar es un poder de negociación al legislador individual, ¿no? Ese poder de negociación frente a su partido de, oye, pues qué tal que ahora yo empiezo a legislar como si fuera mi propia cabeza y mi propia voluntad, ¿no? Y eso tiene que transformar el sistema electoral. Entonces yo por eso sí pienso que urge una reforma, no sé cuándo, porque simplemente vamos a tener que transformar un sistema electoral diseñado para pocos partidos, tenemos que transformarlo en un sistema electoral que le funcione a los individuos, a los ciudadanos, ¿no? Un sistema electoral que fortalezca las capacidades del votante, porque la reelección también fortalece la capacidad del votante, o sea, le da chance pues, de votar por el mismo bribón que lo tuvo los últimos 3 años, ¿no? Que el votante decida si se quiere dejar engañar 3 años más o no. Entonces, te fortalece al votante, te fortalece al legislador, te fortalece a algunos militantes. Entonces, pues sí hay que, ayer se habló de que no deberíamos tener legislación base cero o no sé qué. Bueno, yo sé que no se va a reinventar la rueda, pero creo que nuestro diagnóstico sí tiene que ser base cero. Es de, o sea, tenemos que empezar a entender nuestro mundo electoral desde la perspectiva individual o desde la perspectiva ciudadana. Ciudadano se dice en ciencia política, sí, ciudadano. El votante, el militante, el legislador, ¿no? El individuo, y no esta cosa abstracta, los partidos, porque sin partidos no hay democracia, y si hay muchos partidos es todo peligroso. Y bueno, si hay muchos diputados, a lo mejor también es todo muy peligroso. Ahora, entonces yo sí creo que tiene que haber una reforma grandota en algún momento, por lo menos mi diagnóstico es que tendría que haberla. Seguro no lo va a haber, seguro que quizá la factibilidad de esa reforma grandota es baja, lo que va a haber va a ser otra secuencia de parches, pero nos vamos a tardar. Nos vamos a tardar en llegar a eso. Hay gente que dice, es que lo que nos urge es el parlamentarismo y hay que ser parlamentarios porque no sé qué. Y cuando estaba la discusión del parlamentarismo, yo decía humildemente, ¿podemos probar la reelección antes de jugar al parlamento inglés? Así nomás como para ver cómo nos funciona la reelección, porque todos los parlamentos que nos presumen los parlamentaristas son parlamentos con reelección, pero pues se nos querían adelantar. Y bueno, vamos a jugar a la reelección tantito y si después esto se vuelve parlamento, pues está bien. No sé, tampoco tengo nada en contra con el parlamentarismo, pero creo que hay un orden en las cosas. Ahora, 5 minutos, muy bien, ya voy a decir lo importante. Si no ocurre esta reforma que toque estos temas, que le ponga orden o claridad o certeza a la reelección, pues lo va a hacer el Tribunal Electoral. Y con todo respeto y buena onda que tengo, ¿no? Tengo amigos en el tribunal y demás, es mucho poder. O sea, el tribunal puede opinar o decir que ellos pues nunca van a ir más allá de lo que dice el espíritu de la ley, pero no tenemos ninguna garantía porque sus fallos, sus sentencias son inatacables, o sea, ya como ellos digan quedó. Y a veces fallan de un lado que les gusta a algunos, pero a veces no. Entonces yo digo, bueno, pues yo creo que mejor vayámoslos legislando con cierto orden, con un buen diagnóstico, y no así a contrapelo de chin, las elecciones son la próxima semana, ¿qué hacemos? No funciona este asunto de la reelección y los topes de gasto de campaña, ¿qué vamos a hacer? No, pues déjalo pasar y luego vemos. Lo dejas pasar la primera vez y ya te genera casi jurisprudencia el asunto, ¿no? Les voy a decir ejemplos rápido para concluir. Cosas que yo digo, a ver,
esto se tiene que abordar y se tiene que abordar pronto. Como el sistema está diseñado para partidos y es un sistema diseñado para un mundo sin reelección, entonces toda la gente que quiere buscar un cargo, si quieres estar en la boleta electoral, tienes que renunciar a lo que sea que estás haciendo, tienes que renunciar, pedir licencia algunos meses antes, ¿no? Y los partidos políticos te piden que renuncies antes de eso, porque no vaya a ser. Es una barrera a la entrada. El asunto de exigirte que renuncies es una barrera a la entrada. Después nos quejamos de que renuncian, de que son chapulines y demás, pero pues es la vía, ¿no? La vía de sobrevivencia. Bueno, ¿qué vamos a hacer con un Congreso con reelección? ¿Van a renunciar los 500 diputados? Supongamos que los 500 diputados quieren buscar la reelección. ¿Tienen que renunciar? O sea, vamos a tener el último semestre del Congreso con puros suplentes. Entonces va a ser muy interesante ser suplente. Entonces va a haber un pleito por ahí, interesante. Pero yo creo que no tendrían que renunciar. Y el asunto de la renuncia tiene que ver con esta sospecha de acto anticipado de campaña, que también es otro invento de nuestra legislación electoral. Invento que casi nunca se aplica. O sea, todo el mundo es sospechoso de tener un acto anticipado de campaña, pero si se lo acusas antes de que sea candidato, pues todavía no es candidato. Entonces, ¿cómo sabes que es culpable de buscar una candidatura si todavía no es candidato? Y luego cuando ya es candidato, pues la verdad no tuvo un impacto determinante en el resultado y no supimos. Nadie sabe, nadie supo con el acto anticipado de campaña. Igualito que con lo del 134 constitucional. Bueno, yo creo que esa cosa no va a poder sobrevivir. O sea, en un mundo en el que tienes en la boleta siempre, o la mayoría de las veces tienes a un político que está buscando la reelección, pues claro que toda su gestión fue un acto anticipado de campaña. Es que las campañas son permanentes porque la ambición política es permanente, porque el oportunismo es permanente y porque si no tuviéramos oportunismo permanente, entonces tampoco funcionaría bien el sistema democrático. O sea, yo creo que el alcalde y el diputado le van a echar ganas por ambiciosos y por oportunistas. Quieren hacer la chamba más o menos bien, pues para que les renueven el contrato. Y la oposición, en vez de jugar al pactito aquí los tres en lo oscurito, la oposición, su ambición y su oportunismo los tiene que llevar a vigilar al incumbent, ¿no? Ese mecanismo de hasta dónde van a vigilar los challengers a los incumbents, tenemos que dejarlo fluir. Y si jugamos al asunto de no, el acto anticipado, no, tú renuncia. Bueno, no, tú solo puedes hacer, tu cara solo la podemos ver una semana antes de tu informe de labores. Va a ser una vacilada. No te preocupes, me quedan ya como 2 minutos. ¿verdad? Bueno, en fin. El otro tema, entonces, el acto anticipado de campaña es una figura que no sé cómo va a sobrevivir. El otro asunto va a ser la fiscalización. ¿Cómo fiscalizas los gastos de campaña de un diputado o los gastos de campaña de un alcalde? Porque la naturalidad democrática de este asunto, o sea, también hay que ver el mundo, decir, bueno, ¿y cómo lo hacen afuera? Tan peligroso, esa cosa que hacen todas las democracias. Pues lo que hacen es que el alcalde está en campaña, punto. El presidente Obama hace campaña, punto. Chambea y hace campaña, así, y nadie se espanta. Esa es la normalidad democrática. Servidores públicos haciendo campaña. Ahora, ¿qué es lo preocupante? Pues tienes que vigilarlos. Pero esta es una vigilancia que no pasa por el INE, porque el INE no tiene ni tendrá, o espero que nunca tenga, facultades de andar vigilando el uso del gasto público de los alcaldes o las partidas presupuestales de los diputados. Pero alguien más lo tiene que vigilar, ¿no? O sea, la preocupación ahí real es pues desvío de usos de recursos públicos o del erario para fortalecer tu candidatura o tu campaña. Ahora, la verdad es que eso ya ocurre o no ocurre. Sí ocurre, pero como es para favorecer la campaña de tu compadre, pues nos hacemos guajes, ¿no? Y jugamos al asunto, bueno, es que ya pidió licencia. Entonces, como ya pidió licencia, todo su gabinete no está chambeando en la noche para su campaña, porque ya pidió licencia, ya no manda. Entonces, tenemos mucha simulación ahí que en el mundo de la reelección vamos a tener que tener mucho cuidado. Y ya, para concluir, simplemente digo, como fan y creyente de la reelección, sí nos tenemos que tomar el tema en serio porque sí va a introducir muchos problemas. O sea, yo creo que los primeros años de reelección en México nos van a meter en problemas y los críticos de la reelección le van a decir a los fans de la reelección, ya ves, te dije que era peligroso, que no había que hacerlo, ahora cada alcalde es un pequeño Porfirio Díaz y mira que no sé qué. A esas personas yo les voy a pedir un poquito de paciencia. Llevamos 20 años jugando a las elecciones más o menos confiables.
y como dicen los ingleses, para consolidar un Estado de Derecho, yo diría para consolidar una democracia, los primeros 200 o 300 años son importantes. Gracias. Gracias, doctor. Ahora es el turno de la doctora María del Pilar Hernández, quien es investigadora titular C de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM. En su larga trayectoria destaca haber obtenido la medalla al mérito en la investigación jurídica Los Pinos 1995, así como la medalla Sor Juana Inés de la Cruz a la excelencia académica 2013. Por favor, doctora. Gracias, maestra. Muy buen día tengan todos ustedes. Consejera Palmira, muchas gracias por la presentación. Yo quisiera suscribir todo lo que Rodrigo y el doctor Aparicio acaban de decir. Desde luego, hay una serie de matices que tuviera yo que decir. El día de ayer, cuando la doctora Marván, como la doctora Freidenberg, María Amparo y el mismo Javier, decidieron que yo moderara la primera mesa, lo cual fue un honor porque le tocaba a mi coordinadora de área, que es la doctora Marván. Yo hablé en principio de esta retórica recurrente en relación con la frecuente reforma constitucional que ha sufrido esta Constitución de 1857, reformada en 1917. Y es una retórica en la que, desde luego, ya mis colegas que me antecedieron han hablado de la figura de la reelección. Fueron desde 1933 hasta el año de 2013, 80 años de ir y regresar en relación con un discurso que propiamente incluso se enderezaba a esta crítica al Estado mexicano de no transitar, y lo pongo entre comillas, a una modernidad que precisamente en el contexto de la región, Costa Rica y México, no habíamos entrado porque no teníamos la reelección. Yo no sé hasta qué punto, y esto es algo que la doctora Marván compartió con quienes somos parte del área de Derecho Electoral del Instituto, en relación con los planteamientos de principio que tienen que permear en precisamente lo que es la implementación de la reelección en México. Ciertamente nosotros en algunas entidades federativas ya se ensayó la reelección y precisamente a nivel federal la elección general 2018 va a ser también el primer momento de implementación en este sentido. Y tengo que decir que esto que la consejera Palmira Tapia hizo con el inicio de esta mesa en relación con esta apología de la reelección que se hizo precisamente para que en el año 2013 el artículo 59 pudiese ser recipendiario de la figura de la reelección consecutiva, como se ha dado en llamar, lo mismo que los artículos 115 y 116, desde luego, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la reelección consecutiva de los legisladores locales, pero también de quienes integran los órganos locales conocidos como los ayuntamientos. Hay incluso en la concepción y en la exposición de motivos una explicación por demás difusa en relación con la temporalidad diferenciada que hay entre la reelección consecutiva federal y la reelección consecutiva propiamente local. Consecuentemente, desde ahí empieza a generar una serie de preocupaciones en propiamente, y quizá podría yo ser todavía más optimista, como lo ha hecho el doctor Aparicio, en relación con, bueno, olvidémonos de la figura y bueno, ya se implementará o vendrá otra reforma, pero yo creo que es el momento, y ayer compartía la posición del doctor José Woldenberg en relación con no hablar de una legislación base cero, sino precisamente de hacer un análisis focalizado y desde luego completamente estudiado de lo que puede ser la secuela de implementación de la reelección legislativa. ¿Y por qué lo digo? Ustedes, mejor que nadie, son los que tienen el oficio no solo administrativo, sino también eventualmente jurisdiccional de lo que va a implicar esta secuela.
Tendría yo que decir que 3 de los cuerpos normativos de desarrollo propiamente legislativo de la reforma constitucional avalan ya una serie de medidas que pueden ser puestas en marcha en relación con la implementación. Esto es, el modelo mexicano no está ayuno en relación con eventuales medidas que pueden ser ensayadas en, repito, la puesta en marcha de la reelección legislativa. Tengo que decir que la reelección legislativa para su servidora, ya que el doctor Aparicio hizo una serie de profesiones de fe, la mía es que ni profesionaliza, ni genera vínculos con la ciudadanía, ni mucho menos determina precisamente un estándar de culminación de una serie, o particularmente de la obra pública que se inicia bien en el ámbito federal, ya se trate no solo obra pública, políticas públicas, ya se trate de lo correspondiente en las entidades federativas y en los municipios. Consecuentemente, esta profesión de fe, y no quiero, porque también comparto la visión de Flavia Freidenberg, en relación con esta polaridad que los mexicanos tendemos a hacer, o es blanco o es negro, o es bueno o es malo. Simplemente los mexicanos somos como somos y precisamente este es el momento, este año 2015, para que de ustedes, de quienes son los profesionales en el ejercicio electoral, se puedan generar una serie de medidas que sean asumidas por las entidades políticas partidarias como por las mismas autoridades electorales, tanto estaduales como propiamente federales. Y tendría yo que decir, les puse ahí el calendario, todos ustedes saben perfectísimamente la legislación ahora que es de carácter general, consecuentemente concurrente, y que apelaba yo a 3 de los órdenes jurídicos, a los 3 cuerpos normativos que van a tener que entrar de manera necesaria e ingente en la implementación de la reelección legislativa consecutiva. Y es precisamente no solo la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, sino también la Ley General de Partidos Políticos y en lo que es su materia, la Ley General en materia de delitos electorales. Sabemos, y el día de ayer seguramente recordarán, en la serie de presentaciones que hicieron quienes se erigen en autoridades convocantes, el artículo 134 constitucional es el que de manera recurrente es violado precisamente por, obviamente, la utilización de recursos públicos. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Tendría yo que hacer el segundo apuntalamiento, esto es, para mí la reelección legislativa no va a lograr ninguna de estas apologías discursivas que en la sede del Senado y de la Cámara de Diputados se argumentaron, sino que va a quedar lejos de eso. La segunda profesión de fe que tengo que hacer es que precisamente la reelección consecutiva, tal y cual está diseñada en el artículo 59 de la Constitución, genera un círculo verdaderamente virtuoso en relación con lo que implica la endogamia de los partidos políticos en México. No se trata del número, desde luego, fueron 10, ahora quedaron 7, etcétera, perderán para el registro nacional, algunos partidos políticos transitarán a la liquidación, pero eso no es más que la consecuente secuela de los actos que desde luego implican la toma de medidas que desde luego inicia con el incremento del umbral de votación al 3% y que cierra las filas entre los mayores, más allá de que se esté de acuerdo con expresiones como fragmentación partidaria con la entrada en el escenario del partido Morena, o más bien el Partido de Renovación Moral. Consecuentemente, la segunda profesión de fe es en relación con esta endogamia. ¿Qué es lo que implica o por qué hablar de un sistema endogámico partidario? Precisamente cuando en clave de determinación de la dirigencia partidaria, el artículo 59 constitucional determina que serán los partidos políticos quienes, de manera única y exclusiva, sean los que decidan si su militancia o su no militancia puede transitar hacia la reelección consecutiva. Y son los partidos políticos, y decir partidos políticos es una expresión muy genérica, porque serán las dirigencias partidarias y en el momento la corriente partidaria que tenga la dirigencia quienes decidirán de manera puntual y exclusiva quiénes van a ir a la reelección consecutiva.
Consecuentemente, este es el primer punto. No va a haber reelección consecutiva si no es con el aval, repito, de la dirigencia partidaria en particular. Y tengo que decir, ayer se hablaba que no necesariamente los partidos políticos, o más bien que los partidos políticos no solo ponían a sus amigas, a sus novias y entre más sistemas filiales cercanos se puedan determinar, y esto es muy importante. México tiene una gran falencia en relación con un sistema verdaderamente profesional de militancia que premie precisamente a quienes a través del trabajo, erigiéndose en base social militante de un partido político, pueda transitar hacia el estímulo de la reelección consecutiva. Los partidos políticos han dejado de lado todo lo que implica este estatuto de la militancia y valga la reiteración que está determinado en los estatutos, uno de los documentos básicos que los partidos políticos de manera necesaria tienen que registrar y ser sometidos al aval, al fiat del Instituto Nacional Electoral por la eventualidad de algún tipo de afectación a derechos fundamentales, bien en la revisión ya de manera sobrevenida. Consecuentemente, no hay más que un enclave completamente abierto hacia las entidades partidarias en relación con el uso que puedan hacer o no de la reelección consecutiva. Quiero decirles que me puse a estudiar los estatutos de los partidos políticos nacionales y precisamente como uno de los temas de las asignaturas que la coordinación de este evento nos asignó a cada uno de los participantes, los estatutos de los partidos políticos, y estoy segurísima que el 99.9% de ustedes ya los han leído, no contiene ningún tipo de previsión en relación con las reglas de actuación de los partidos políticos y son tan lacónicos, tan reduccionistas al hablar de una de las instituciones como lo es la renuncia. Renuncio y se acabó. Y como desde luego la renuncia tiene que ser considerada como una de las manifestaciones de la libertad decisoria de los individuos y desde luego de la segunda libertad que es la asociativa, yo decido no seguir perteneciendo al partido político y consecuentemente no habrá Dios en esta institución laica que es universitaria que me haga que yo permanezca en ese partido político. Consecuentemente, desde ahí empieza este juego un tanto perverso, tendría yo que decir, con los visos de santidad que pueda tener mi expresión, pero que desde luego los mismos partidos políticos sabedores que tienen que entrar al juego de el estímulo a su militancia o a su no militancia, no han hecho lo propio y tampoco las autoridades electorales, particularmente en este caso el Instituto Nacional Electoral, ha emitido algún tipo de lineamiento que sea inductivo en relación con la revisión de los estatutos de cada uno de los partidos nacionales que siguen manteniendo su registro. Esto sería maravilloso porque desde ahora mismo los mismos partidos políticos entrarían a una especie de tabernáculo de discusión en donde tendrían que decidir cuáles son las reglas. No lo hicieron en paridad cuando incluso la legislación electoral los obligaba a entregar a los institutos electorales estatales las reglas de asignación de su paridad, aun cuando sus estatutos fueran omisos en este sentido. Desde luego, por el principio de lex superior, privat lex inferior. Consecuentemente, este es el primer punto. El segundo punto es, ¿qué es lo que establece la legislación ya vigente en materia electoral? Desde luego, el primer ordenamiento que debe de ser invocado particularmente por las reglas que espero que esta cosita siga estando, desde luego en relación con todo lo que implican las fases del proceso electoral, desde los actos preparatorios, desde la postulación o desde luego desde propiamente los aspirantes y la verificación de las primarias o elecciones internas, intrapartidarias y todo lo que implica la secuela hasta propiamente llegar a la etapa, sí se ve, perdónenme, es que como no, sí, ya se ve, perdónenme, soy un poco torpe en muchas cosas, pero en esta de la tecnología particularmente.
Consecuentemente, tendría que irse visualizando. Estoy de acuerdo con Javier Aparicio en el sentido que uno de los supuestos que puede surtir es que no haya, desde luego, la solicitud de licencia, porque no es propia, la renuncia es la renuncia al partido político como, repito, manifestación de la libertad decisoria como de la libertad de asociación. Renuncio al partido político y en consecuencia, obvio, ya no me rige el estatuto jurídico de esa entidad partidaria. Pero el otro supuesto es el de la licencia. Los cargos públicos dentro de la doctrina constitucional nacional como comparada no son renunciables y consecuentemente nosotros de manera también eufemística hemos utilizado de manera recurrente la expresión de la licencia. Los señores legisladores solicitan licencia y esto todos ustedes lo saben porque están en entidades federativas y otros tantos que han estado en autoridades federales, solicitan la licencia para precisamente poder entrar al juego de ser aspirantes y propiamente llevar a cabo sus gestiones para competir en las primarias. Como puede ser que no lo hagan, como algunos de ustedes en entidades federativas me lo dijeron, hay muchos que siguen en los cargos y México es el país en donde pasa todo y no pasa nada. Consecuentemente, no ha habido visos, ni siquiera iniciación de procedimientos especiales sancionadores para aquellos que se han visto involucrados en actos anticipados de precampaña, porque desde luego nosotros teníamos actos anticipados de campaña, pero después nos dimos cuenta que había una fase a la que le llamamos la precampaña y en esto desde luego también coincido y suscribo lo que Aparicio dijo, nosotros estamos en la, no sé si la legistitis, pero sí en la ocurrientitis, que es la inflamación de las ocurrencias de alguien que dice, normativizando, vamos a poder solucionar cuando es inversamente proporcional al número de reglas impuestas, los mecanismos de elusión o de fraude electoral que se puedan generar. Consecuentemente, en este sentido, puede desde luego no cursarse el supuesto de no pidan la licencia, sino que váyanse de manera seguida y desde luego aquí habría violaciones flagrantes al artículo 134 porque desde luego lo que está prohibido es el uso de dinero público en la promoción. Sin embargo, se diría, como lo dijo Aparicio, bueno, todos los legisladores, los senadores van a pedir licencia como los diputados o en su caso los diputados locales o en su caso los municipios. Hombre, también la legislación, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales determina los plazos precisos en los cuales debe de solicitarse o cómo empieza a realizarse la elección interna y consecuentemente los meses, 4 meses si es una elección federal, 2 meses si es una elección propiamente intermedia. Consecuentemente, esto también podría servir para que solamente en el periodo de postulación, una vez que los partidos políticos resuelvan lo propio de su democracia interna y cómo deben de jugar las reglas para la reelección, entonces solo en ese lapso que es muy corto deberían de entrar los legisladores, los diputados o los senadores propiamente suplentes. No creo que se dé esta secuela de asesinatos por una suplencia de 4 meses, ni mucho menos, como sucedió en el siglo propiamente XIX. El otro ordenamiento que debe de entrar de manera necesaria es la Ley General de Partidos Políticos. Y ahí, desde luego, bueno, la Ley General de Procedimientos tiene todos los datos, los conceptos de qué es un acto anticipado de precampaña, qué es un acto anticipado de campaña, cuáles son los plazos para la sustanciación de las primarias propiamente como actos preparatorios de lo que propiamente es la renovación periódica de los puestos democráticos en nuestro país. La otra legislación es la Ley General de Partidos Políticos y desde luego, desde ahí quienes se encargaron del desarrollo de la Ley General de Partidos Políticos tampoco fueron lo suficientemente profesionales, tendría yo que decir, porque esta es una actividad que propiamente la hace el técnico legislativo, el que tiene el timing y desde luego la sensibilidad para saber que tocando una norma constitucional se genera un acto o un acto de reverberación normativa y que impacta la legislación propiamente
de desarrollo. En consecuencia, debe de hacerse también la adición en lo que sea procedente para que los partidos políticos determinen, porque la Ley General de Partidos Políticos es también omisa en relación con cuáles son las reglas que deben de aplicarse de manera intrapartidaria, desde luego, en el proceso de determinación de la reelección legislativa. Desde luego, yo tendría que cerrar, porque ya la maestra Palmira me está dando un primer toque, tendría yo que decir que esto va a fortalecer, desde luego, la endogamia, lo cerrado, el círculo vicioso que hay entre los partidos políticos. Yo, desde luego, sí pongo una alerta porque ya desde ahora mismo no solo el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia ha resuelto en relación con las candidaturas independientes, liberalizando a los congresos locales en relación con las reglas que quieran poner en relación con las candidaturas independientes, y desde luego también suscribo lo que ayer se decía: los partidos políticos no son los ángeles que van a salvar a este México democrático, sino que también cualquiera de los partidos políticos, como es el señor Kumamoto, tiene 5 años de estar trabajando a través de su wikipartido, que consecuentemente todos tienen un grado de aglutinación que desde luego les permite una plataforma ideológica, desde luego ciudadana, pero también un margen de actuación en lo que implica propiamente la reivindicación del voto. Pongo las alertas, ya en las preguntas tendré que contestar lo que sea conducente. Muchas gracias. Gracias, doctora. Bien, trataré de ser breve con estas exposiciones. Nos queda claro que el tema de reelección consecutiva tiene claroscuros, tiene diversas aristas desde cuáles abordarse. Los ponentes pues, nos han referido que con esta reforma, en lo que respecta a la reelección consecutiva, México es uno de los países que permiten esta figura. No obstante, que habrá que decirlo, aquí en México la negociación política que resultó y que derivó en esta posibilidad de reelección lo hace de manera acotada, ¿no? Con 2 condiciones. La primera, un número limitado de cargos, no se trata de una reelección ilimitada. Y 2, tiene que ver con la militancia de un partido y la condición que se da la postulación por él mismo, por el que se ganó esa curul o esa alcaldía, a menos que se renuncie a la misma en la mitad del periodo. El doctor Rodrigo Salazar nos recuerda la importancia de la información que tendrá para hacer valer estas ventajas de la reelección consecutivas, pero también nos señala el importante tema de las asimetrías de información entre los votantes y los representantes. Y desde luego los costos de información a los que habrán de recurrir aquellos ciudadanos que estén interesados en conocer el desempeño real de sus representantes. Por su parte, Javier Aparicio también nos refiere con un elevado grado de optimismo las ventajas que podrá tener esta figura en nuestro sistema político, así junto con la figura de candidaturas independientes y la paridad de género. Estos instrumentos suponen ventajas potenciales al votante y también al legislador para que actúe de manera individual versus a las cúpulas partidistas. Javier Aparicio, al igual que Rodrigo Salazar, plantean las ventajas de que se trate de que se hubiera tratado un modelo donde la separación del cargo no fuera una condición para aquellos a quienes deseen reelegirse en sus cargos, sino que sigan actuando desde su función y busquen y compitan con aquellos ciudadanos o aquellos candidatos que no están ocupando en ese momento algún cargo. La renuncia la separación del cargo garantizará que no haya actos anticipados de campaña. Bueno, es una pregunta latente en este tema.
También el tema de fiscalización, cómo se van a fiscalizar los actos del legislador o el alcalde, serán retos importantes para las autoridades electorales. Y pues en la evaluación final o digamos más amplia de los resultados de la reelección consecutiva, pues nos llevará un tiempo considerable, considerando también que apenas esta puerta se abre para los diputados federales y senadores que sean electos en 2018. No obstante, que hay que recordar que esta posibilidad ya es un hecho para los diputados locales y figuras de ayuntamientos como alcaldes, síndicos y regidores en algunas entidades federativas que tuvieron elección este año. Entonces, eso es por mi parte. Creo que podemos ya tener cierto balance a nivel de las entidades federativas. Finalmente, la doctora María del Pilar Hernández nos plantea desde otro punto de vista, nos advierte tener reservas respecto a los resultados de la reelección consecutiva para nuestro sistema de partidos. Nos recuerda pues, la de endogamia del sistema actual y también con tener este grado de escepticismo y realismo al analizar el tema y en lo que respecta, por ejemplo, a las decisiones del tribunal, pues ya vimos cómo ha ido definiendo la ruta para las candidaturas independientes. En fin, es un tema, desde luego, que apenas comenzamos a vislumbrar sus alcances y me parece de lo más oportuno que se haya tocado en esta mesa para comenzar este análisis y esta evaluación que pues tendrá mucho que arrojar en las entidades federativas en primera instancia. Voy a continuar con las preguntas, son un buen número de planteamientos que nos hace el auditorio. He intentado clasificar por temas, por ejemplo, en el tema de candidaturas independientes y reelección consecutiva, nos preguntan para la mesa, ¿de qué manera operará la reelección con las candidaturas independientes? Otra pregunta, en muchos estados, los que fueron electos en 2015 podrían reelegirse en 2018. Jalisco, entre otros. Si Kumamoto decide reelegirse, ¿vuelve a ser independiente o tiene que volver a juntar firmas? Respecto a la reelección del Ejecutivo, la reelección legislativa, ¿qué tan lejos está de tener reelección en la presidencia? ¿Qué tan bueno o malo sería? ¿Por qué el Poder Legislativo sí y el Ejecutivo no? Esto es para el doctor Javier Aparicio. ¿Podría pensarse que las reformas electorales sobre la reelección de legisladores abre camino a la reelección del titular del Ejecutivo? Este está dirigido al panel. Y otras dos preguntas que tienen que ver con el Tribunal Electoral. ¿Estaría usted de acuerdo en que el Tribunal Electoral interprete de manera garantista o aplique el principio pro persona para que los que pretendan reelegirse sean los postulados por partidos diversos? Al doctor Javier Aparicio. ¿Podría abundar en los riesgos de que el tribunal decida caso por caso si el incumbente tiene garantizado el derecho a la reelección? También dirigido al doctor Javier Aparicio. Las preguntas dirigidas al doctor Rodrigo Salazar lo haré así en la totalidad y las que quieran contestar. En relación a los actos anticipados de campaña, ¿qué sucede con todas las actividades que viene realizando el señor López Obrador desde hace más de 15 años y ahora con su nuevo partido? En el modelo del más interesado se corre el riesgo de la información y gestión simulada, tomando en cuenta que un buen número de los principales actores políticos estarán en la carrera por la reelección. También al doctor Rodrigo Salazar.
¿Qué opinión puede compartirnos respecto a un legislador local que anuncia su deseo de participar en una elección para presidente municipal 2 o 3 años de anticipación y participa y se le acreditan actos anticipados de campaña, gana la elección y aún no toma posesión del cargo y ya está anunciando que se reelegirá? Acontece en el Estado de México. La reelección atenta con el principio de equidad de género, también al doctor Rodrigo Salazar. ¿Cómo aplicar la reelección a los diputados y senadores por el principio de representación proporcional? ¿Al doctor Rodrigo Salazar o Javier Aparicio? A la doctora María del Pilar Hernández, su opinión respecto a la figura de la revocación del mandato como complemento a la reelección. Para que la reelección funcione, tiene que existir condiciones de igualdad para hacer campaña, como tener acceso a los medios. 1, para debatir en igualdad de ideas. 2, para que la gente pueda compararlas. 3, cuando el árbitro electoral no fuera propuesta del legislador que se quiere reelegir. Para la doctora María del Pilar Hernández, y les pido su apoyo para señalarme quién quisiera contestar o comenzar con las respuestas. Por favor. ¿En el mismo orden? En el orden, ¿no? Por favor. Okay. Doctor Bueno, Rodrigo Salazar. muy bien. Vamos a ver, comienzo con el tema, uno dirigido a toda la mesa, que era sobre la reelección presidencial, si la reelección legislativa abre la puerta a la reelección presidencial. Eso es un poquito de decir estas cosas, digamos, es un poco pensar en un diseñador universal que toma decisiones fase a fase, ¿verdad? Y que tiene mucho control. Entonces empieza proponiendo reelección en un nivel más bajo y sigue en un nivel más alto. Entonces eso sería, pues, según los planes de alguien. Lo que, como yo tomo esto, es como que siempre se presta un poquito de sospecha, sobre todo en México, pero en todas partes donde haya la expectativa de abuso del poder, el miedo, ¿no?, de que haya reelección presidencial inmediata. Yo no creo que ni abra las puertas, y si las abre se le cierran de inmediato. Francamente no veo forma de que en México, en el corto, mediano plazo, haya un consenso en favor de la reelección presidencial. ¿En qué consenso, en qué contexto se ha dado esto en los últimos años? En dos principales, siempre en casos en que una persona llega en un estado crítico del país y tiene un éxito en solucionar la situación, ¿verdad? Así se han dado las reformas que promueven la reelección inmediata, ¿no? Entonces esa persona ve un contexto favorable para postularse, y entonces, ¿qué hace? Propone una reforma electoral, una reforma constitucional que le permita reelegirse a esta persona de inmediato. Si esa persona, además de tener tanto éxito, tiene todos los hilos, controla todos los hilos, es decir, Congreso, Poder Judicial, es muy popular entre la población. Estoy pensando, por supuesto, en Chávez, en Correa, Morales. Además de la reelección, se come otros pasteles, ¿verdad? Y se queda bastante tiempo y tiende a eliminar la división de poderes. En otros casos, como en Argentina, como en Brasil, incluso en la República Dominicana, en Colombia, ¿verdad? Pues los presidentes intentan, además de reelegirse, eliminar la división de poderes, pero no pueden. Y en esos casos, la reelección de hecho funciona muy bien, y empíricamente sí mejoran el desempeño en la reelección presidencial. En México, además de todos estos miedos, hay cuestiones históricas, además del miedo de que se quiere comer el pastel. ¿Cómo sería digerible una reforma constitucional? Digamos que yo soy presidente hoy y propongo una reforma constitucional como la de los diputados, que no me beneficiaría a mí, sino al presidente que siga, ¿verdad? Entonces así ya estoy libre de sospecha de que me quiero beneficiar yo, ¿no? Pues no va a pasar. ¿Quién manda esas reformas como presidente? ¿Va? Nadie. Entonces realmente no lo veo. Ahora, actos anticipados de campaña, se menciona el caso de López Obrador, que ¿qué pienso de que lleva 15 años haciendo actos anticipados de campaña? Pues ¿qué pienso? Supongo que muy mal, porque está prohibido por la ley, ¿verdad?
si fuese verificable que son actos anticipados de campaña. Entonces, perdón, no es santo de mi devoción, pero lo que sí es un político popular, es un político muy seguido por muchísima gente, ¿verdad? Entonces, como es muy seguido por muchísima gente, pues siempre tendrá la expectativa de que le puede ir mejor que en la última si se presenta a la próxima como candidato. Entonces, todo lo que haga es acto anticipado de campaña, ¿verdad? Ese es el problema de esa ley. Todo lo que haga una persona con la expectativa de que se reelegirá, pues es acto anticipado de campaña, y pues de eso se trata. Yo añado aquí, qué bueno que lo puso en esos términos, Javier, que es como un contrato, y con esto termino, esto y una cosita más, si con esto digo, es como un contrato, es decir, y así lo podemos ver en términos de cómo somos nosotros los políticos, en muchas cosas son como todos los demás. Pero sí, entonces le echamos ganas, todos nosotros en nuestro trabajo, ¿verdad? Se le echamos ganas para que nos renueven el contrato. Así hacemos todos, bueno, los que estamos obligados a echarle ganas para que nos renueven el contrato. Si no es así, pues no le vamos a echar ganas si nos sentimos seguros, ¿verdad? Si nuestro esfuerzo no va a redituar en la renovación del contrato, claro que no le echamos ganas. Representación proporcional, qué bueno que lo dijeron, es un tema muy bueno. Todo lo que yo quise exponer sobre el círculo virtuoso de la reelección no aplica para representación proporcional, ¿verdad? O a ver, lo más general que podemos decir, si yo me puedo reelegir, voy a hacer todo lo posible para satisfacer a aquella persona o grupo de personas de quienes depende mi reelección, ¿verdad? Representación proporcional con listas cerradas, mi reelección no depende de ningún elector. Depende del líder partidista que decide en qué lugar voy a estar en la lista, ¿verdad? Entonces, si me quiero reelegir, lo que yo quiero es que me pongan en el cuarto, en el quinto lugar mínimo, ¿verdad? Pues me voy a poner a las órdenes del líder partidista, ¿verdad? Entonces, entre los de RP, no esperamos que se genere un mayor vínculo de la conexión electoral. Va a ser igual o más, ¿verdad? Deseoso de complacer al liderazgo partidista. Y esta persona que ni ha tomado posesión ni anuncia que se reelegirá, pues bien por él, todos sabemos qué quiere, ¿verdad? Si la ley se lo permite, mejor a que diga denme por muerto, ¿verdad? Mejor, porque si todos sabemos qué quiere, ya sabemos de qué va, y es más, esperamos que después digamos, si te quieres reelegir, pues gobierna bien, mijito, es todo. Doctor Javier Aparicio, por favor. Bueno, yo en feliz coincidencia con Rodrigo Salazar, a quien deben seguir todos en redes sociales. Pero facebookea más que tuitea, pero búsquenlo. Yo tuiteo más que facebookea. A ver, rápido, yo voy a hablar rápidamente el asunto del Ejecutivo, los pluris, Kumamoto, yo no sé qué fascinación con Kumamoto o Cloutieres o el alcalde de Morelia. Quiero hablar rápido de paridad y reelección, porque todo esto le pega. Pero primero, se me olvidó un bullet importantísimo. El asunto de si urge o no urge la reforma electoral federal sobre reelección. Porque estos diputados de ahorita no se pueden reelegir. Los legisladores de 2018, ellos sí van a poder buscar la reelección. Entonces hay gente que dice, pues déjalo hasta el 2021, que se encargue el pacto del 2019 de la reelección. Eso es una mala idea, porque si regulamos reelección hasta el 2019 o 20, los diputados del 2019 y 20 van a ser sujetos a reelección y les va a tocar hacer la legipe de su propia reelección. Mala idea, mala idea. Eso en México no ha ocurrido, pero justo sobre la alerta que mencionaba Rodrigo de la historia de reformas políticas que benefician al incumbent. Eso, con un control de constitucionalidad adecuado, debería estar como prohibido o debería impedir la Suprema Corte o demás. Pero de repente pasan esas cosas. Por ejemplo, la reelección, como se adoptó en México, pues no benefició a los legisladores actuales. Ahora, si estos diputados a rato son senadores y se quieren reelegir, bueno, está bien, pero primero tienen que pasar otro filtro, otra cuota, otra aduana electoral.
Entonces, tan solo por el timing, la legislación de reelección debería estar lista en 2018, para que la gente que llegue en 2018 ya conozca las reglas con las que eventualmente podrá buscar su reelección. Ahora, yo creo que les va a valer gorro y todos no lo van a hacer, porque como ya Peña Nieto no tiene otra ficha grande, otra reforma grandota que quiera pasar, pues entonces ya no hay quid pro quo para reforma política. Pero sí deberían hacerlo, no sé si son sensatos. Lo cual creo que no va a ocurrir. La otra es que si no se hace a nivel federal, pues a nivel local sí, o sea, antes del 2018 va a haber cuadros locales sujetos a reelección y todavía no sabemos bien con qué reglas. Y cuando vean a su papá INE, oye, ¿y cómo le hago? La Legipe no va a decir cómo. Y va a ser un caos peor del que ya tenemos. Entonces sí urge tocar el tema. Yo creo que usar a los estados como laboratorio de, bueno, vamos a ver cómo le hacen los estados para procesar su reelección. Tampoco es una mala idea. En fin. Aclaración rápido sobre si creo, porque soy un iluso y un romántico y un inocente y creo en la reelección porque van a llegar Los Ángeles. No creo en eso. De hecho, mi punto de vista analítico y teórico es una profunda desconfianza de los seres humanos y de los políticos en particular. Yo desconfío de los políticos, no me gusta si me invitan a desayunar, me da miedo, no voy, prefiero que sea un lugar público, una mesa. No, desconfío mucho. Entonces lo que trato de pensar es cuáles son las reglas que nos pueden producir un poquito de mejor gobierno, mejor representación, asumiendo que todos son una bola de bribones, todos y todas, ¿no? O todos son ambiciosos, todos son oportunistas. Entonces sí, los independientes no son ángeles, las mujeres que llegan con la paridad no son ángelas, y los que se reelijan no se van a volver ángeles por poderse reelegir. Posiblemente sean bribones, hay que diseñar la ley así, pero con cierta sensatez. En fin, contestar rápido. ¿Qué onda con el presidente? Pues no sé, aquí me voy a poner todo cuali. Si tenemos un trauma histórico con la reelección del presidente, pues no va a ocurrir. Bueno, puede ser. Es como en Inglaterra y Estados Unidos dicen, aquí nunca va a haber representación proporcional. Oye, ¿por qué no? Porque somos sajones. No, está bien. Y tampoco va a haber cuota de género en Estados Unidos, porque somos gringos. Bueno. No me parece un argumento, pero es una cosa ahí como de traumas históricos extraños. Sin maíz no hay país y el petróleo es nuestro y así. Pero yo creo que la reelección de gobernadores por ahí se va a ir filtrando. Y si no llega tampoco me preocupa. Porque yo con tener diputados un poquito más experimentados, alcaldes un poquito más experimentados, lo que pienso es que el pool de precandidatos a gobernador y el de precandidatos a presidente, si tiene alcaldes experimentados y diputados experimentados, puede mejorar la calidad de nuestra representación. En fin, ¿qué onda con los pluris? ¿No? Ahí sí nos da mucho miedo. No, los pluris son malos. De nuevo, hay que ver el mundo. El mundo, las democracias consolidadas tienen reelección, todas las democracias consolidadas tienen reelección. Ahora, las democracias chafas, como entre las que nos encontramos, también. Entonces, no es una panacea, porque hay países bananeros con reelección. Estábamos en una lista fea de países sin reelección. Ahora estamos en una lista un poco más grande, pero tiene democracias consolidadas y democracias no consolidadas. Con lo cual yo digo, pues entonces no es panacea. Pero sí podemos ver el mundo y ver cómo le hacen. En el mundo parlamentario está lleno de pluris que se reeligen. Y no se cae el mundo. No se cae el mundo. ¿No? A ver, de nuevo, es un derecho político del señor que está en funciones a volver a aparecer en la boleta. Es eso. Yo soy un político en funciones, tengo derecho, pase automático, a la boleta electoral. Ahora, que no me gusta quién es ese pluri. Bueno, entonces ahí hay otras dos batallas. Doble boleta, boleta para mayoría relativa y boleta para pluri, como lo hacen en el mundo, ¿no? Y a lo mejor, si quieres, ¿no te parecen los pluris? No, es que ¿por qué el pluri se va a reelegir, se va a eternizar ahí en el lugar 1, el 2 y el 3? Bueno, entonces tienes que pelear por lista abierta. Hay países con lista abierta, hay países con lista cerrada. No, me da flojera pelear por la lista abierta. Bueno, entonces pelea por la democratización interna de los partidos para que haya cierta meritocracia, cierta competitividad, cierta forma decente de escoger a los pluris. Pero todas esas son batallas que son paralelas a la reelección. Y no es culpa de la reelección que los pluris sean esta mezcla rara de gente con expertise legislativo y compadres y comadres. En fin. ¿Qué va a pasar con Kumamoto? No sé, no me importa. O sea, es legislador, pues tiene derecho a volver a aparecer en la boleta. Pero le pedimos las firmas. Mira, si es legislador, va a poder conseguir las firmas
sin broncas. O sea, los incumbents van a poder juntar firmas si lo que le piden son firmas. Ahora, el control de los partidos, última cosa. ¿Es que los partidos van a controlar la reelección? Puede ser, pero por fortuna, en nuestra fiesta democrática plural tenemos un chorro de partidos. Entonces, si yo veo que el partido me pide algo imposible, inaceptable para darme la reelección, pues me salgo del partido. Hay otros 7, 8 partiditos chiquitos hambrientos de candidatos. Me paso con ese y busco la reelección con ellos. Es una negociación. Ese mecanismo se va a estrenar en México ahora, pero es un mecanismo de negociación por candidaturas que existe en el mundo. Es simplemente ver el mundo, cómo lo hacen, y no escoger el peor modelo posible de lo que haya en el mundo. Gracias. Doctora María del Pilar Hernández. Sí, gracias. Según lo que yo tomé de notas de las preguntas que se me hicieron, en relación con candidaturas independientes, desde luego coincido con Rodrigo en el sentido que en relación con la representación proporcional, pues obviamente no depende propiamente que la reelección pueda cuajar o no pueda cuajar. Y desde luego tampoco hay muchas certezas, aun cuando ya también la consejera hizo alusión a esta primera aplicación en este año de precisamente lo que implica la reelección en las entidades federativas. También es cierto que se tiene que visualizar de manera diferenciada lo que va a ser representación proporcional y lo que va a ser, por ejemplo, en el caso de los señores senadores, primeras minorías. No es lo mismo las reglas aplicables a cada uno de los principios electorales y consecuentemente tampoco esto se ha visualizado en la legislación que de manera necesaria, y en esto también coincido con Aparicio, en el sentido que no podemos estar en el límite, en la fecha liminal en relación con las reformas que haya menester en relación con la reelección legislativa. Es por demás temerario y consecuentemente dejamos, si bien es muy creativa la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, esta labor pretoriana que suele realizar, también es cierto que la eventualidad tiene visos regresivos y consecuentemente no ha sido pacífica ni la actuación ni los criterios y no siempre van hacia adelante y satisfacen lagunas que están en la normativa tanto, particularmente electoral. Por lo que hace propiamente a la revocación del mandato y la reelección, yo de manera específica no soy partidaria de estos mecanismos de democracia semidirecta, mucho menos en el contexto nacional. Todas ellas, desde la primera ley de participación ciudadana del Distrito Federal, no ha sido, bueno, ahora se va a ensayar algún otro de estos mecanismos por el Instituto Electoral del Distrito Federal, pero no han sido mecanismos que verdaderamente hayan abonado en relación con una democracia propiamente ciudadana. Consecuentemente, ni la revocación del mandato ha sido tampoco un mecanismo que se utilice. ¿Por qué? Porque existen, desde mi particular forma de visualizar las reglas que permean a la revocación del mandato. Ayer se hablaba del caso argentino, en donde hay voto obligatorio, y consecuentemente esto permitiría también, más allá de cómo se conciba, con la seriedad y desde luego con mecanismos que hagan cierta este tipo de voto, aparejada la revocación del mandato. De otra manera, también es otro de los mecanismos que la eventualidad se puede prestar a fraude electoral, propiamente en relación con, puede ser que yo no haya emitido mi decisión por un diputado en particular, pero que sí participe en la revocación de su mandato. Consecuentemente, como no creo en los mecanismos de democracia semidirecta, como lo es el referéndum, la revocación, el plebiscito, etcétera, la cuestión de la reelección yo la veo como algo endogámico y más allá, y respeto la forma de pensar y de expresarse del doctor Aparicio en relación con, bueno, y si no me gusta, por eso decía yo, ¿qué es lo que pasa con la figura de la renuncia? Porque la renuncia como tal, y lo reitero, como manifestación de la libertad de expresión y de la libertad asociativa, es uno de los mecanismos que tiene que ser regulado y donde hay ayuno en los estatutos de los partidos políticos. En la medida que tampoco el Instituto Nacional Electoral o los institutos locales asuman una responsabilidad inductiva para los partidos políticos, Flavia Freidenberg y su servidora estuvimos en Puebla en un partido local, un partido de estos de renovación moral, por cierto, lo comentábamos ella y yo, esto lo
digo entre comillas, y que obviamente hay un cúmulo de formas en donde fuimos a una cuestión de fomento para el liderazgo de las mujeres, pero que también este partido político al menos manifestó en ese sentido su anuencia para seguir capacitándose, y en esto de las reformas estatutarias ha menester que también quienes estamos de este lado hagamos esta labor. Repito, sí coincido, la concepción de las reglas que verdaderamente tienen que ser aplicadas en materia de reelección desde ahora mismo se tienen que ir visualizando. Porque si es a punta de ocurrencia, otra vez vamos a tener una amalgama de sinsentidos en la legislación electoral que creo, repito, tampoco en ocasiones estoy de acuerdo con esta generación de criterios pretorianos. Dejamos en las manos también de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación muchos de los aspectos que sanamente, previsoriamente, con seriedad, podrían estar en la legislación electoral. Y yo, para no abusar del tiempo, consejera, lo dejaría ahí. Me faltó decir lo del género, ¿lo digo rápido o ya no? Por favor, sí, el doctor Aparicio, sobre el tema de género. Yo sé que ya nos tenemos que ir y eso, pero una cosita más, porque sí es importante. Bueno, todo es importante. Estaba el tema de paridad y reelección. Este sí es a ver, lo voy a decir rápido. Este tema está estudiado. Cuando se estudian las brechas de género entre diputados y diputadas en el mundo, así, punto número 1 en el tema es brecha de género en mayoría relativa. ¿Por qué? Pues porque la política históricamente era un juego de hombres, y entonces la mayoría de los incumbents de mayoría relativa son hombres, la mayoría de los incumbents del mundo son hombres. Y en cambio la lista pluri, donde más fácil ha avanzado cuotas de género y paridad, han sido en las listas pluris. La lista pluri es algo que negocias con el partido, el votante en su distracción, pues la verdad ni se fija bien qué onda. Entonces por la pista pluri pasa lo que tú quieras. Por mayoría relativa hay que hacer campaña, hay que ganar. Entonces está muy documentado que hay una brecha de género entre los incumbents, ¿no? Por ejemplo, si los diputados que hoy están ahí jugando a buscar una comisión, si los diputados que acaban de llegar quieren buscar la reelección, bueno, tenemos 58% de incumbents hombres y 42% de mujeres. Pues ahí está. O sea, si se reeligieran, la mayoría de ellos, pues sigues teniendo esa brecha de género. Entonces, cosas importantes. Bueno, 42% no está tan lejos de 50%. Lo que se avance de aquí al 2018 en representación femenina, mientras más parejo esté el Congreso de 2018, menos grave va a ser el tema de la ventaja de género de los incumbents hombres, ¿no? Ahora, y también está el asunto de los distritos perdedores y ganadores. Si la mayoría de los incumbents, por definición, están en un distrito que ya lo ganaron. Entonces, si a ti lo que te preocupa es el tipo de distrito en el que están las candidatas, pues de nuevo, ¿no? Si la mayoría de los distritos son ganados por hombres, pues va a haber un problema, una subrepresentación de mujeres en esos distritos ganables, ¿no? Lo cual yo veo como bueno, es importante, antes de que llegue la reelección del 2021, pues habría que empujar el tema de género para que esté lo más parejo posible, ¿no? Pero es una cosa que existe en el mundo. Ahora, lo que no puede ocurrir matemáticamente, bueno, podría haber un riesgo. Imagínense que, no sé, que un partido de nombre innombrable gana 150 distritos gana 200 distritos de mayoría relativa y los gana solo con hombres, ¿no? Y entonces, después la ley obliga a ese partido a poner 150 mujeres y 150 hombres, pero él tiene 200 incumbents hombres. ¿Qué haces con el derecho del hombre incumbent y el requisito de ley de poner a 150 candidatas? Ahora, eso matemáticamente es posible, yo lo veo, pero es poco probable, porque tendrías que tener un solo partido que tuviera más de 150 legisladores hombres de mayoría relativa. Han de decir, no, pues el PRI. Hombre, el PRI es el que tiene más mujeres. Y de los, no sé cuántos diputados tiene el PRI, 170, 180, varía. Pero no son 150 hombres. Pero si algún partido tuviera más de 150 hombres en el Congreso, en ese momento sí chocaría el principio de paridad en la candidatura con el principio de reelección. Con la saludable fragmentación del Congreso que tenemos,
no hay un riesgo ahí, pero sí hay una disyuntiva, sí hay un trade-off. Gracias. Gracias. Bien, bueno, estaríamos cerrando esta mesa. Antes quiero agradecer al relator de la misma, a Rafael Pérez, y desde luego a ustedes por su atención, su participación con sus preguntas, y desde luego a los ponentes por sus análisis y reflexiones. Muchas gracias.